Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con ejercicios de cálculo de centroides de curvas matemáticas por el método de integración. Vamos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me dan dos curvas. Una curva formada por una función de grado 2 que se intersecta con una curva formada por una función de grado 4. Vamos a hallar el centroide de esta área que se genera por la intersección de las dos curvas. Recordemos que el centroide es un punto de coordenadas XY, pero más exactamente lo llamamos X barra Y barra, en donde usted colocaría un alfiler, ¿cierto? Sobre esta área, colocaría el área sobre el alfiler y toda esta área estaría en equilibrio. Permanecería ahí, si usted la colocara horizontal, permanecería en equilibrio. Es decir, no rotaría ni alrededor de este eje, ¿cierto? Ni alrededor de este eje, ni rotaría alrededor de este eje, ni alrededor de ningún eje. Estaría en equilibrio. ¿Cómo se consigue este punto? Pues ese punto es coordenadas X barra Y barra, y que la calculamos como la integral del X elemental, X barra elemental, por el de A sobre el área, para el caso del X barra, y para el caso del Y barra, la integral del Y barra elemental por el de A sobre el área. Y eso tiene que ver obviamente con el primer momento de área y segundo momento de área, que lo pueden ver en el video anterior a este. Como siempre, empecemos. Recuerden, primer paso es, como me dan las funciones matemáticas de las curvas, fíjense, aquí me dan las dos ecuaciones matemáticas de las curvas, la curva Y1 y la curva Y2. Me toca hallar las constantes de cada una de las curvas para poder tener las funciones exactamente en términos de A y B y que no estén aquí involucradas estas constantes K1 y K2. Entonces, para eso recuerden que tomamos un punto dentro de la curva. Voy a tomar este punto. Fíjense que ese punto es el mismo para las dos curvas. Ahí se intersectan las dos curvas. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Entonces, si yo me vengo aquí por el lado de la X, llego hasta A unidades. Entonces, la coordenada en X es A. La coordenada en Y, si subo a partir del eje X hasta donde esté el punto, pues tendré que subir B unidades. Entonces, ese es el punto de coordenadas AB. Recuerden, siempre la primera coordenada es X, la segunda coordenada es Y. Ahora, mi primera función es y sub 1 igual a k sub 1 x cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Cambio esta y cambio esta x por este valor que obtuve arriba, AB. Mire, la x la cambio por A y la y por B. Entonces, la y por B, K1 lo dejo igual y la x por A. Pero fíjense que esta x está al cuadrado, entonces me toca A al cuadrado. Listo, y de aquí despejo K. Entonces, si despejamos de acá K sub 1, ¿no? K sub 1 es igual a B sobre A cuadrado, porque el A cuadrado que está multiplicando al K sub 1 bajaría a dividir a la B, y ahí está. Y ahí determiné la constante K sub 1. Una vez que uno determina la constante K sub 1, viene y la reemplaza en la función. Luego la función y sub 1 me va a quedar escrita de la siguiente manera. Y sub 1, primera función, es igual a la constante K sub 1, pero la constante K sub 1 es B sobre A cuadrado. Miren, y sub 1 igual a la constante K sub 1 por X cuadrado. Entonces aquí por X cuadrado. Y esta va a ser nuestra primera función y está escrita en términos de A y B y no está por ahí la constante K1. Fíjense. Ahora, hacemos lo mismo con la curva Y2. Aquí no está nuestra curva Y2 que es igual a K sub 2 X a la 4. Reemplazamos en esa curva, ¿cierto? ¿Qué reemplazamos? La Y por cuánto la reemplazamos, ya lo dijimos, la Y la reemplazamos aquí por B y la X por A. Entonces, donde está la Y, o la Y2 exactamente, colocamos B, la constante 2 la dejamos quieta, la X la cambiamos por A, pero la X está a la 4, entonces me queda a la 4. Listo. De acá, si yo despejo la constante 2, ¿cierto? Constante 2 será igual a ¿qué? Entonces, fíjense, este A a la 4 está multiplicando a la constante 2. Como está multiplicando ahí, bajaría a dividir a B. Entonces me queda B sobre A a la 4 igual a constante 2. B sobre A a la 4. Luego, la curva matemática 2, o sea, Y sub 2, ¿no? La curva matemática 2 la llamamos Y sub 2, es igual a la constante 2. Aquí, esta es la constante 2, ¿no? Se me olvidó colocar el subíndice, la constante 2, que es B sobre A a la 4 por X a la 4. Estamos reemplazando acá, ¿no? Y2 igual a la constante 2
y2 igual a esta que es la constante 2 por x a la 4. Listo. Y tengo mi segunda curva matemáticas en términos de la constante a y b, porque el ejercicio me dice que trabaje en términos de a y b. Ya tengo mis dos curvas matemáticas. Lo que paso es calcular el área de esta región. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer para calcular el área de esta región? Entonces voy a trabajar con rectángulos verticales. Aquí está, aquí he dibujado un rectángulo vertical. Recuerde que nosotros vamos a llenar esto de rectángulos de estos, que este rectángulo está ampliado millones de veces porque realmente el rectángulo es más delgado que una línea, y que este elemento se llama el de área, el elemento de área. Que sobre este elemento voy a definir el x elemental y el y elemental. El x elemental es que cojo este elemento, lo parto por exactamente la mitad por su centroide, ¿listo? Y la distancia que hay de esta línea que acabamos de trazar, pongámosla en otro color, la distancia que hay desde acá, desde el eje Y hasta donde está el centroide de este rectángulo, se llama, o hasta donde está el x elemental, ¿cierto? Esa distancia es un x. Una vez que ya tenemos el x barra elemental, entonces vamos por el y barra elemental. El y barra estará en la mitad de esta región, la mitad de este rectángulo. Pero como este rectángulo, fíjese, está entre las dos curvas, entonces me toca sacar el promedio aritmético de cada altura. Bueno, el promedio aritmético de la suma de las alturas, es decir, esta altura es una altura y1, esta altura es una altura y2. Para sacar este y barra, tengo que sumar y1 más y2 y dividirlo en 2. Es el promedio aritmético. No lo que muchos me preguntan en los videos. ¿Por qué no es y1 menos y2 sobre 2? Entonces la respuesta es, si hiciera y1, ¿cierto? Menos y2 sobre 2, me daría la distancia de acá a acá. Pero yo necesito es la altura desde acá, hasta donde está el y barra. Entonces la altura desde el eje X. Y eso sí se saca como... Entonces el y barra elemental lo vamos a sacar como y1 más y2 sobre 2. La distancia, le repito, la distancia desde el eje X hasta acá. No la distancia de acá a acá. Ahora, para calcular el área del rectángulo, pues recuerde que yo debo colocar las dimensiones de él. El espesor ya sabemos que es algo infinitesimal, un dx. O sea, estamos exagerando millones de veces. Es una línea más delgada que cualquiera de estas líneas. El espesor del rectángulo, un dx. Y la altura es la altura que hay de curva a curva. Y entonces esa altura sí será la altura más alta, ¿cierto? La altura de acá hasta acá, que es un y1, menos la altura más baja, que es un y2. Entonces esta altura sí es y1 menos y2. Le repito, si yo hiciera y1 menos y2 sobre 2, obtendría la mitad de la altura de este rectángulo. Por eso este y elemental es la distancia desde el eje X hasta la mitad del rectángulo, por eso y1 más y2 sobre 2. Ya con esto ya puedo calcular el área. Entonces vamos a decir que el área es integrar o sumar todas estas áreas de rectangulitos que yo voy a colocar desde acá hasta acá, rectangulitos como los siguientes. Entonces ir colocando rectángulos así, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde acá. Llenarlo de rectángulos, pero repito, esto es muchísimas millones de veces más ancha de lo que son los rectángulos. Son rectángulos más delgaditos que una línea, se van colocando uno tras de otro, que tengan esta altura y que tengan esta forma, hasta llenar de acá hasta acá, y ahí obtenemos el área. ¿Cómo hacemos eso? Pues recuerden que eso se hace a través de la integral. Entonces voy a integrar desde el primer rectángulo que está en x igual a 0, ¿no? Acá está el primer rectángulo en x igual a 0, hasta el último rectángulo que está al final, o sea en x igual a a. Entonces vamos a integrar entre 0 y a los de a. Los de a son cada uno de estos rectangulitos. Listo. Ahora, ¿cómo hallamos ese de a? Entonces integral entre 0 y a. El de a, pues es el área de este rectangulito de a. El área es la base, que es un dx, por la altura, que es un y1 menos y2. Entonces aquí colocamos
y1 menos y2, ¿cierto? Y por un dx. Así obtenemos el de a. Integro entre 0 y a para obtener todo el área. Ahora esto es igual a la integral entre 0 y a. ¿Quién es y1? Pues aquí está matemáticamente quién es y1, quién es y2, aquí dice. Entonces voy a reemplazar esto y1 y y2 por sus equivalentes. ¿Cómo me queda acá? Entonces me queda y1 que es b sobre a cuadrado por x cuadrado menos y2 que es b sobre a la 4 por x a la 4 y todo esto por el de x. Ahora, ¿cómo se hace esta integral? Pues esta integral es sencilla, ¿no? Esta es una resta, entonces puedo separar en dos integrales. Y ahí está. Esta resta que está dentro de la integral la separé en dos integrales. Ahora, este b sobre a cuadrado, este b sobre a a la 4, recuerden que b y a son valores fijos, o sea, son constantes, salen de la integral. Y me va a quedar aquí la integral de x cuadrado de x, que recuerden que esto es sencillo, x a la 3 sobre 3. Luego el área me va a quedar como b sobre a cuadrado, que salió la integral, por la integral que es x a la 3 sobre 3, las fronteras entre 0 y a, menos la otra que es b sobre a la 4, ¿cierto? Estamos hablando de esta constante que la saqué de la integral de x a la 4 de x es x a la 5 sobre 5, integramos entre 0 y a. Ahora, si reemplazamos las fronteras, entonces me queda b sobre a cuadrado factor d. Entonces, la frontera superior, voy a cambiar esta x por esta a. Entonces, ¿qué me va a quedar? A a la 3 sobre 3 menos la frontera inferior. Si yo cambio esta x por este 0, me va a quedar 0 a la 3, que eso es 0, sobre 3, 0. Entonces me quedaría menos 0, pero ya sabemos que el 0 ni suma ni resta, entonces ahí ya cerramos. Menos la otra que sería b sobre a la 4. También reemplazamos esta x por la frontera superior que es a. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Me va a quedar ahí a la 5 sobre 5 menos, si reemplazo esta x por la frontera inferior que es 0, pues también me va a quedar 0, entonces menos 0. Entonces el 0 ni suma ni resta, me queda esto. Bueno, y esto lo podemos expresar de una manera más reducida si simplificamos acá este a cuadrado con este a la 3. Entonces, ¿qué me va a quedar en ese término? Me va a quedar un a arriba, b sobre 3 menos acá, si simplificamos esta a4 con esta a5, me queda una a arriba, entonces me queda menos ab sobre 5. Fíjense que son términos semejantes, ab sobre 3 menos ab sobre 5, o sea, esto es como si fuera un tercio menos un quinto. Si hacemos la resta, entonces decimos que el área nos va a dar igual a 2/15, ¿cierto? De a por b. Y este es el área de la región entre las dos curvas. O sea, esta área azul, la cantidad de esta área azul, vale el producto de la base por la altura por 2/15. Base por altura por 2/15. Y este ha sido el paso número 2, que es el cálculo del área. Paso número 3. Como ya tenemos el área, que la necesitamos para acá y para acá, va a ser calcular estas dos integrales. Integral del x elemental por el de a y el integral del y elemental por el de a, que lo voy a hacer acá. Vamos con nuestro tercer paso. Entonces vamos a calcular la integral del x elemental por el de a. ¿Quién es el x elemental? Ya lo dijimos acá. Este es el x elemental, es un x. Vale x el x elemental, o está a una distancia x mejor. Bueno, pero esto es la integral. La integral de x elemental por dA. El dA es el que teníamos aquí abajo, miren. Este es el dA, lo que está aquí adentro. B sobre a cuadrado x cuadrado menos b sobre a 4 x4 por dx, ¿no? Ahí está, b sobre a cuadrado x cuadrado menos b sobre a 4 x a la 4 por dx. Y esa integral, recuerde que iba entre 0 y a. Listo, ahora ¿cómo se hace esta integral? Pues sencillo, como es una resta, recuerde se separa en dos integrales, pero como por detrás hay un producto, ese producto multiplica primero a ambos términos. Entonces vamos a hacer la operación de una vez. Entonces vamos a decir integral entre 0 y a. ¿Cuánto me daría ese producto? Bueno, b sobre a cuadrado de una vez lo saco porque es una constante. Entonces aquí vamos a correr esto. Esto es una constante, ¿no? B sobre a cuadrado es constante, luego sale de la integral.
Entonces aquí b sobre a cuadrado fuera de la integral. ¿Y qué me queda? La integral de x por x a la 2, x a la 3 por dx. Entonces aquí x a la 3 por dx. Listo, menos la otra integral que b sobre a la 4 también es constante. Entonces acá tenemos b sobre a la 4 integral entre 0 y a. ¿Y qué nos queda acá? X por x a la 4, pues esto me da x a la 5 por el de x. Obviamente ahora hacemos las dos integrales. Entonces, ¿qué me quedaría? B sobre a cuadrado. La primera integral pues será x a la 4 sobre 4 y evaluada entre 0 y a. Esta integral x a la 3 de x es x a la 4 sobre 4 evaluada entre 0 y a. Menos la siguiente integral que es b sobre a la 4, ¿cierto? La constante. Esta integral de x a la 5 por dx pues será x a la 6 sobre 6 y también evaluamos entre 0 y a. Bueno, cuando evaluamos, entonces b sobre a cuadrado factor de, cambiamos esta a de la frontera superior por esta x. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A la 4 sobre 4 menos, cambiamos esta x ahora por la frontera inferior que es 0, pero 0 a la 4 es 0, sobre 4 es 0 y el 0 ni suma ni resta. Entonces quitamos ese menos de ahí, cerramos ahí, eso es la frontera o el reemplazo de las fronteras menos b sobre a la 4, vamos al reemplazo de las otras fronteras, cambiamos esta a por esta x, entonces nos queda a la 6 sobre 6 menos, cambiamos esta x por este 0, 0 a la 6, 0 sobre 6, 0, entonces el 0 ni suma ni resta, ahí cerramos ya. Listo, ahora miremos qué podemos simplificar. A cuadrado con a la 4 podemos simplificar, a la 4 con a la 6 le podemos simplificar. Total, ¿qué nos queda? Nos queda acá b a cuadrado sobre 4 menos b a cuadrado sobre 6, ¿cierto? Y fíjense que ambos términos son b a cuadrado, solo que esto es un cuarto y esto es un sexto. Un cuarto menos un sexto me da un doceavo de a cuadrado b, ya organizando. Y esto es lo que vale esta integral, ¿listo? Pero entonces fijémonos que ahora ya podemos calcular el x barra o el centroide en x como la solución de esta integral sobre el área. Mire, la solución de la integral que ya la tenemos, un doceavo a cuadrado b. Entonces de una vez escribimos acá, escribimos la línea, un doceavo a cuadrado b sobre el área que la obtuvimos aquí abajo, 2 quinceavos ab. Entonces sobre 2 quinceavos a por b. Simplificamos lo que podemos, entonces esta b con esta b, ¿cierto? Una a de arriba con una a de abajo, todavía me va a quedar una a, o sea, esto me va a quedar en función de a. Y hacemos aquí la oreja, producto de extremos, entonces me va a quedar 15 en el numerador sobre 12 por 2, 24. Pero estos son múltiplos de 3, ¿no? El 15 y el 24. Entonces son 5 octavos. Entonces borremos acá de una vez, colocamos 5 octavos. 5 octavos de A. Este es el centroide en X, el X barra, miren. 5 octavos de A. Eso quiere decir que si esto es, toda esta distancia es A, la parto en 8 partes iguales, me vengo hasta la quinta y ahí está ubicado el centroide en X. ¿Listo? Entonces ya tenemos el centroide en X. Ahora vamos al centroide en Y. Pero para el centroide en Y, entonces lo primero que hacemos es calcular esta integral. La integral del Y barra elemental por el de A. Para solucionar la integral, pues lo primero es escribir o mirar quién es el Y elemental. Entonces, de acuerdo a mi gráfica, miren, ya lo hemos dicho, el Y elemental es Y1 más Y2 sobre 2. Entonces aquí lo vamos a colocar. Integral, nuevamente entre 0 y A, de Y1 más Y2 sobre 2, o un medio de eso, ¿no? Un medio de Y1 más Y2. Y esto dice que por el de A. Bueno, y vamos a reemplazar un medio integral entre 0 y A. Y1. Aquí está, miren, fíjense, aquí está en la parte inferior izquierda. B sobre A cuadrado, X cuadrado, o sea, la función 1. Más la función 2. Y2. B sobre A a la 4, X4.
b sobre a a la 4 x4. Ese es mi y1 más mi y2. Todo esto por el de a. El de a, recuerden que ya lo teníamos. C de a es este, que dijimos que era la integral entre 0 y a de toda esta parte. Entonces la escribimos acá. Ahí está, b sobre a cuadrado x cuadrado menos b sobre a4 x4 por dx. Bueno, ahora solucionamos esta integral que se ve compleja. Sin embargo, no es muy compleja. Si recordamos, miren que yo tengo a más b por a menos b. Esto se llama el producto de una suma por su diferencia. A más b, a menos b. Fíjense que esto sería a, y fíjense que aquí se vuelve a repetir. O sea, a más menos a más menos, este sería b porque es este mismo b. ¿Qué es a más b por a menos b? ¿O a qué es igual el producto de una suma por su diferencia? A la diferencia de cuadrados. O sea que yo puedo reemplazar estos dos como una diferencia de cuadrados. En ese orden de ideas, esta integral me quedaría de esta manera. Fíjese, el primer término, el que hace las veces de a, b sobre a cuadrado x cuadrado al cuadrado, menos el segundo término, el que hace las veces de b al cuadrado, ¿cierto? Y hay negativo. Y esto por dx. Ahora, desarrollo esas potencias. Entonces esto me quedaría un medio integral entre 0 y a. ¿Qué me queda en esta potencia? P sobre a la 4, x a la 4, porque x a la 2 por x a la 2, x a la 4. Recuerden que este cuadrado afecta a los tres elementos, ¿cierto? Menos, que es este menos, este cuadrado va a afectar al b, al a la 4 y al x a la 4. Entonces me quedará menos b cuadrado, ¿cierto? Sobre a la 8, x a la 8. Y todo esto por dx. Ahora, esta integral ya es sumamente sencilla. ¿Por qué? Porque se hace como la resta de dos integrales. De una vez lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, esto va a ser una integral y esta va a ser otra integral. Esto es constante, luego lo voy a sacar de la integral. Entonces me va a quedar un medio, que lo puedo poner a multiplicar a b cuadrado sobre a la 4. ¿Y qué me queda aquí adentro? Al sacar estos dos, la integral de x a la 4, obviamente por dx, que eso será x a la 5 sobre 5, menos la otra integral, que es b cuadrado sobre a la 8. O sea, saco esto de la integral, ¿cierto? Al salir de la integral, entonces adentro me queda x a la 8 de x. La integral de x a la 8 es x a la 9 sobre 9. Esto evaluado entre 0 y a, que son las fronteras. Bueno, y aquí ¿qué vamos a decir? Que esto es igual a un medio factor d. Entonces vamos a reemplazar fronteras. Frontera superior. Entonces b cuadrado sobre a4 factor d. Voy a cambiar esta x por esta a. Entonces ¿qué me queda? A a la 5 sobre 5 menos la frontera inferior. Si cambio esta x por este 0, me queda 0 a la 5, que eso es 0, sobre 5, eso es 0. Entonces ahí ya cierro esta. Menos b2 sobre a la 8, que sería este término. Y ahora voy a reemplazar fronteras en x a la 9 sobre 9, entonces factor de, si cambio la x por la a, entonces me queda a a la 9 sobre 9, aquí a la 9 sobre 9, menos, si cambio esta x por 0, pues 0 a la 9 es 0 sobre 9 es 0, entonces ese menos ya no sobra ahí porque el 0 ni suma ni resta, entonces ya me queda a la 9 sobre 9, esto es una a. Listo, y cierro aquí el paréntesis. Ahí está. Como siempre, reducimos lo que podamos. A la 4 y a la 5, me queda una a arriba. Entonces, ¿qué me queda? De una vez, un medio que multiplica a b cuadrado, ¿cierto? Por una a y un 5 acá. Menos, en el otro término, ¿qué me queda? A 8, a 9, me queda todavía una a arriba. Entonces, ¿qué me queda? AB cuadrado o B cuadrado A, como lo quiera, sobre 9. Y ahora fíjense, B cuadrado A son términos semejantes. Aquí que tenemos un quinto, ¿no? Porque esto sería un 1, no hay coeficiente. Un quinto menos, no hay coeficiente, entonces aquí sería un noveno. Y eso por un medio. Si yo hago un quinto menos un noveno, esto me va a dar 4/45. AB cuadrado son estos términos. 4/45 de AB cuadrado. Esto por un medio, pues aquí es producto de fracciones, o sea que esto finalmente es igual
a 4. Bueno, aquí podemos simplificar. Mire, antes de hacer la multiplicación podemos sacar mitad 1, mitad 2. ¿Y qué nos va a quedar? 2/45 de AB cuadrado. Ahí está. 2/45 de AB cuadrado. ¿Quién es 2/45 de AB cuadrado? Esta integral. O sea, la integral del y barra elemental por el de A vale 2/45 AB cuadrado. Luego, ahora sí ya podemos calcular el y barra. Este y barra, ¿cierto? Luego, y barra es igual al resultado de esa integral, recuerden, 2/45 AB cuadrado. Entonces aquí escribimos 2/45 AB cuadrado sobre el área. El área ya la teníamos acá, mire, 2/15 AB. Entonces sobre 2/15 AB. Simplificamos, fíjense, A con A, una B con una B, o sea, todavía me va a quedar esto en función de B. Entonces aquí va a quedar con B. Y simplificamos, mire, 2 y 2. Aquí también puedo simplificar, 15 3. O sea que me queda un 3, pero fíjense que me queda en el denominador, ¿no? Porque está en el centro. Acá, mire, este 3 está en el medios, en los medios extremos. Aquí en los medios quedó el 3. O sea, el denominador. Entonces, ¿qué me queda? B tercios. Listo, B tercios. O sea que el centroide en Y, miren, el Y barra o el centroide en Y está a una distancia de B tercios. Que si vemos aquí la gráfica, es coger este B, dividirlo en 3 partes, a la tercera parte de la altura, ahí está el centroide en Y. Y ahí está resuelto mi problema, están las coordenadas XY del centroide, que son B tercios y la otra está aquí arriba, miren, 5/8 de A. Y las podemos ubicar dentro de la curva de la siguiente manera. Y esta sería la posición del centroide, miren. Entonces, ¿qué he hecho? La distancia A la dividí en 8 partes y me paré en la quinta parte, acá. 5/8 de la distancia A. Ahí está el centroide en X y el centroide en Y. Entonces, la dividí en 3 partes. Fíjese, esta altura la dividí en 3 partes. La altura B, 1, 2, 3. Y me paré en la primera porque es 1/3 de la altura B. Aquí, y el punto de intersección, ahí está el centroide. 5/8 A, 1/3 B. Vamos al siguiente ejercicio.